Dios, nadie lo creó para que nosotros estemos con conjetura, pero ¿de dónde vino? Deje lo que dice la Biblia en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas le pertenecen a Él. Parece que nosotros como seres humanos cambiantes, inquietos, queremos estar buscándole nosotros un pelo blanco a un gato negro. Y queremos estar nosotros buscando cosas donde no vamos a encontrar. Así que nosotros tenemos que mirar que Dios nos dejó la palabra de Él, este manual, para que lo conozcamos y entendamos, pero no simplemente para que lo conozcamos, hay un Dios, sino para que nosotros, por el beneficio de nosotros, pudiéramos entonces rendirle a este Dios todo lo que se merece por lo que Él es, en su esencia. Las cosas secretas son de Él y algún día el Señor nos las declarará y nos las mostrará. Y cosa bonita cuando uno entra en su presencia y Dios le va mostrando a uno cosas y va entendiendo lo que con la mente natural no puede concebir. Lo que dice el apóstol Pablo, hablando a los Corintios, que él, en su segundo capítulo, verso 14, que el hombre natural le queda imposible concebir las cosas que son del Espíritu. Así que es imposible. Pero gracias le damos al Señor que nosotros hemos trascendido, hemos avanzado, y hemos avanzado para que nosotros pudiéramos conocerlo y entenderlo en cuanto a su amor, en cuanto a su bondad, en cuanto a sus maravillas para con cada uno de nosotros, para que nosotros entonces le podamos devolver o dar a Él en agradecimiento, en reconocimiento, la adoración que le pertenece. Por eso nosotros, cuando nos quedamos tan pequeños en esto, comenzamos nosotros con una cantidad de pensamientos. ¿Y será que Dios? ¿Será que puede? ¿Será que me dará? ¿Será que me sanará? ¿Será que vendrá? ¿Será? Porque hemos creído que Dios es igual a uno de nosotros. Recordemos que Dios en esencia, Dios en poder, Dios en sustancia, Él es lo que nuestra mente ni siquiera alcanza a imaginar, porque no estamos condicionados para esto. Pero es lo que nosotros alcanzamos a entender del Señor, es suficiente para ser salvo, es suficiente para tener paz, es suficiente para descansar. Esto es poder uno entender lo que es el señorío de Dios. Por eso, qué bonito es mirar lo que dice Jeremías escribiendo en Lamentaciones, el capítulo 3, el versículo 27. Bueno le es al joven llevar el yugo de su juventud. Cuando dice que bueno es bueno, quiere decir que tú puedas entender quién es el Señor y diga: aquí estoy, me coloco este yugo para adorarte, para reconocerte y para vivir en sujeción todo el tiempo. Entonces, cuando uno entiende eso, lo asocia enseguida a lo que dice el Señor en el capítulo 11 de San Mateo, el versículo 28, versículo 29 y versículo 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, ahí nos invita esto, que lleguemos a Él, y también nos invita a que nosotros podamos ponernos el yugo. Si no nos ponemos este yugo, entonces no podemos descansar. Porque tú vas a descansar cuando aprendes a confiar en Él, y como dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, nos ponemos el yugo, nos sujetamos a Él, a todo lo que Él nos dice, y aceptamos el reinado de Él en nosotros, aceptamos su señorío. Entonces, cuando aceptamos su señorío, es el yugo que me he puesto, y entonces yo dije: bueno, acepté esto, Señor, a donde tú me guíes, a donde tú me lleves. Y de seguro que Él no me va a llevar a ninguna parte mala, y de seguro que Él no me va a hacer transitar por caminos que sean desconocidos y que yo no pueda llevar. Por eso la Biblia nos presenta esto, que Él no nos hará carga que nosotros no podamos sobrellevar, porque Él sí conoce y porque Él sí sabe. Es cierto que nosotros en esta vida, en este camino, tendremos que pasar por el bautismo de fuego, tendremos que vivir alguna circunstancia, pero no quiere decir que Dios dejó de ser Dios y que Dios no está ahí. Cuán importante es poder pasar una crisis, pero saber que Él está ahí. Eso es importante. Me acuerdo cuando
tuvimos el accidente en República Dominicana. No es fácil, es terrible uno ver a sus hijos que no responden, sus hijos que están muertos. Eso no es fácil, es un momento muy difícil, pero cuán importante es saber que Él estaba ahí. O sea, nadie quiere vivir esto, ni se lo deseamos a nadie. Es una situación muy crítica, una situación muy difícil, pero cuán importante es saber que Dios estaba ahí. Clamamos y Dios nos respondió. Entonces, no podemos decir, me decía alguien, pero entonces es tremendo que los misioneros sucedan cosas, sí, pero aquí o en cualquier parte nos pueden suceder, pero cuán importante es que nos pueda suceder cuando nosotros tengamos el yugo puesto, cuando nosotros somos obedientes y somos sujetos a su voluntad. Y qué importante es poder que nos pase, pero sea sirviéndole al Señor y que Él esté ahí para responder por nosotros, porque ese sí es el Señor. Entonces todo esto demarca en nuestra vida una orientación para saber, porque a veces creemos porque nos está pasando esto, entonces Dios no está. No, Él no se va, Él está. Podemos estar pasando un momento más difícil, más oscuro, enfermedades, pero Él está ahí. Lo importante es que Él está. Gloria al Señor. Creo que decía un médico hablando del hermano Ciro que no saben cómo está vivo. Y dice, yo sí sé cómo, porque es que está vivo. Si es que la vida es Dios mismo. Así que esto no es porque tenga estas condiciones el organismo, no, es que Dios es el que nos pone a nosotros a caminar, y es el que nos pone a respirar, y Él es el que nos puede dar vida. Uno mira en todos estos procesos de la vida saber que al estar Él ahí es una bendición, es una bendición. Entonces, cuán importante es tener esta protección, tener esta sombrilla, como dice el Salmo 91. Eso sí es importante. Sí que de resto no podemos decir que no vamos a pasar ninguna circunstancia, porque estaríamos predicando un evangelio mutilado, estaríamos predicando un evangelio tullido o incompleto. No, queremos decir que nosotros vamos a mirar las rosas, pero también vamos a mirar las espinas, y es parte importante de tenerlo en cuenta, pero saber que ahí está el Señor. Es que en eso se nos fundamenta y se nos acrecienta nuestra fe y nuestro carácter, de mirar en todas las circunstancias, de saber que se nos están presentando y cómo nosotros nos sorteamos el Señor. Tú estás aquí, porque es diferente el pensamiento de muchas personas cuando tiene el bolsillo lleno de dinero y tiene dinero en el banco, y cuando no tiene nada. Es diferente cuando tú tienes toda tu lozanía y tienes toda tu frescura y tienes toda tu vitalidad para saltar, y otra cosa que estés tullido. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a eso? Cuando estoy con salud lo alabo, cuando estoy enfermo entonces y estoy abatido, entonces comienzo a lamentarme. No, el Señor nos lleva para que podamos entender que en todas esas circunstancias Él está, porque no es el Dios cambiante que hoy amanecí diciéndole una cosa y mañana cambio para darle otra. Como las personas que tienen en psicología, en psiquiatría, las personalidades, o las diferentes personalidades cambiantes, que de pronto un día amanecen actuando como niños, o en otra amanecen actuando como soldados, en otra amanecen actuando como padre, como madre. Son personalidades cambiantes. Imagínense que entonces dejaría de ser Dios, ¿sí? Por eso en esa inmutabilidad Dios no cambia. Dios es lo que tienes que ser. Entonces, si tú te imaginas un Dios con ese estilo de personalidad múltiple, que primero en la mañana te diga te amo, y llega al día siguiente te voltea el rostro y te digo te odio, o que promete perdonar tus pecados en un día, pero en el otro entonces quebranta su promesa y ya no te perdono. Es como si uno le dijera hoy te voy a dar 20,000 pesos y en la tarde dice ya no te voy a dar nada. Entonces imagínese usted
si nosotros tuviéramos que tener un Dios de esta circunstancia? Entonces, que nos diga que nos dio la vida eterna, nos da la vida eterna, y después nosotros nos morimos, no nos encontramos sin ninguna vida eterna. Dice, no, yo cambié porque yo soy así, yo cambio. Ese es el hombre, pero Dios no cambia. Así que un Dios con personalidades múltiples, un Dios en constante cambio, sería un Dios en el que nadie podría confiar. Imagínate tú. No, ¿para qué voy a confiar? Si Él dice una cosa y cumple la otra, no. Por eso, en su inmutabilidad, Dios jamás cambiará. Él lo que ha dicho, lo cumplirá. Así que Dios no cambia. El ser humano es quien cambia. Dios es inmutable. El verso que dice en Éxodo capítulo 3, el verso 14, yo soy el que soy. El versículo 20, el capítulo 23 dice aquí, me ha tocado bendecir, bendeciré y no me retractaré. Así que cuando ya Él dice una cosa, no se va a echar para atrás. Y el Salmo 33:11 dice, el plan de Jehová subsiste para siempre, los propósitos de su corazón por todas las edades. No, porque ya me cansé después de 1000 años, yo voy a cambiar. No, sus propósitos son eternos. Y el Salmo 102, el verso 27, ellos perecen, mas tú quedas. Pero tú siempre el mismo, no tienen fin tus años. Y Malaquías 3, dice el verso 6, que yo, Jehová, no cambio, y vosotros, hijos de Jacob, no termináis nunca. Así que Dios no cambia, Él no cambia. Y Hebreos nos presenta el capítulo 1, el verso 12, ellos perecerán, mas tú permaneces. Y cuando se trata de ellos perecerán, pero tú permaneces, tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Tus años no tendrán fin. Y 2 Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Así que Dios no se negará jamás a sí mismo. Y Santiago dice el capítulo 1, el verso 17, toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Así que esta es una de las perfecciones divinas que nunca son suficientemente profundizadas para poder mirar quién es el Señor. Eso no queremos, porque entramos de pronto y decimos que hay una contradicción. Si me alcanza el tiempo te diré que no hay ninguna contradicción, porque cuando le dice que se arrepintió de haber hecho el hombre, entonces algunos comienzan a decir, no, es que Él no cambia. Así que ese arrepentimiento de Dios es simplemente por la semejanza de lo que nosotros somos, de quienes somos. Y como nos da idea de mi arrepentimiento, que mi arrepentimiento es devolverme y hacer otra cosa a la que yo estaba haciendo, entonces creemos que es lo mismo lo que Dios está diciendo. Pero recuerde, como Él no cambia, las circunstancias de la vida que yo estoy viviendo, en la que yo vivo, que es el tiempo en lo que yo tengo, entonces es la que me puede llevar a mí a que eso se cambie. Porque en Dios está la justicia, en Dios está la misericordia. Todos estos atributos nos llevan, si yo me acojo de la misericordia, automáticamente hay un cambio, pero no de Dios, porque Dios sigue siendo el mismo. Su misericordia la engrandeció, su misericordia son nuevas cada mañana, eso no va a cambiar jamás. Si el hombre se acerca y cambia, se arrepiente, automáticamente ya hay un cambio, pero no de Dios, es en el hombre. Dios sigue siendo y sigue mostrando su misericordia, pero también sigue mostrando su justicia. Porque si Él cambiara, entonces pudiera decir, bueno, yo prometí que ibas a estar condenado si no te convertías, y así que ahora yo decidí, después que te muera, entonces te voy a salvar. No, en mi justicia, en el juicio, Él mostrará su justicia, porque Él no cambia. Así que nosotros tenemos que aprovechar todos los atributos del Señor para podernos acercar a Él y poder entenderlo. Bueno, eso lo podríamos decir más adelante con más detalle.
Así que una de las excelencias que distinguen al Creador de todas sus criaturas, porque Dios es el mismo perpetuamente, no está sujeto a cambio alguno en su ser, atributos o en determinaciones. Él no está sujeto a eso. Por ello Dios es comparable, como dice Deuteronomio 32:4, como una roca inconmovible que permanece inmovible cuando el océano entero que lo rodea fluctúa continuamente. Aunque todas las criaturas estén sujetas a cambio, Dios es inmutable. Él no conoce cambio alguno porque no tiene principio ni fin. Dios es por siempre. Dios es por siempre. Y Dios es inmutable en esencia. Su naturaleza y ser son infinitos y por lo tanto no están sujetos a cambio alguna. Nunca hubo un tiempo en el que Él no existiera. Esto está ligado tanto a la eternidad. Nunca habrá día en el que deje de existir. Dios nunca ha evolucionado, crecido o mejorado. Lo que es hoy ha sido siempre y siempre será. Malaquías 3:6 dice: yo Jehová no me cambio. Yo Jehová no me cambio. Por eso sí hay que tenerlo bien claro, saber quién es Él y sabremos nosotros todo su poder. Y en su propia afirmación absoluta, como no puede mejorar porque es perfecto, y siendo perfecto no puede cambiar en mal. Siendo totalmente imposible que algo externo le afecte, Dios no puede cambiar. El versículo que leíamos en Éxodo 3:14, ni en bien ni en mal, Él es mismo así perpetuamente. Solo Él puede decir: yo soy el que soy. El correr del tiempo no afecta a Dios. Él no se envejece. A Él no le pasan los años, en absoluto. En el rostro eterno del Señor no hay vejez. Por lo tanto, su poder nunca puede y ni podrá disminuir, ni su gloria podrá palidecer en algún momento. Así que nadie le puede quitar la gloria. Puede decir el hombre y puede juntarse todo el mundo para poner en tela de juicio quién es el Señor, pero su gloria no se la desvanece nadie. Nadie. Desaparecerá y dejarán de existir las naciones, pero Él es el mismo. Su palabra es infalible. Así que nunca va a caer a tierra. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que Él es fiel a lo que nosotros podemos entender y creer. Entonces Dios es inmutable en sus atributos. Cualquiera que fuesen los atributos de Dios, antes que el mismo universo fuera creado, son ahora exactamente los mismos. Así que el atributo, todos los atributos, misericordia, amor, bondad, todo lo del Señor, santidad, pureza, eso siempre han existido y van a existir por siempre. Es necesario que sea así, ya que tales atributos son y cualidades de su esencia, de su ser, siempre el mismo, está escrito en cada uno de esos atributos. Su poder es indestructible, su sabiduría es infinita. Cuando hablamos del poder indestructible, ¿quién puede acabar con el poder de Dios? Así que, por eso, ¿se acuerdan de aquella mujer que se echó a reír? Porque claro, se consideró que uno, ya la edad era estéril. 3, la costumbre de las mujeres le había cesado. Y ella enseguida, naturalmente, humanamente, se echó a reír. Y que yo y conciba al otro año, tengo un niño y que esté amamantándose. Se echó a reír. Y recuerde que el Señor le dice, el ángel dice: te reíste. Yo no me he reído. Así que, aunque de pronto no soltó la carcajada,
Porque a veces uno cree, pero ya en su corazón, que el Señor sí sabe, entonces te reíste. Por eso Él nos conoce bien. Antes que esté la expresión en nuestra boca, ya sabe. Así que en la intención misma, Él la conoce. Así que sí le dijo que se rió y posiblemente Sara no le mintió cuando dijo no me reí, porque de pronto no soltó carcajada, pero por dentro sí le soltó esa carcajada. Así que en esto Dios nos conoce bien y sabe, y su poder es indestructible, su sabiduría es infinita, su santidad es inmancillable. Así que nadie puede amancillar, nadie puede violentar la santidad del Señor. Él es santo, 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 santo. Así que en esto tenemos que marcar y no por eso va a dejar de ser lo que es Él. A veces nosotros queremos decirle, Señor, pero habrá que cambiar un poquito porque yo quiero ser así, yo me quiero poner esto, yo quiero actuar así. No cambiarás tú, pero Él no va a cambiar jamás. Así que no trates de poder llevar a Dios a lo que tú piensas, a lo que tú crees, que nosotros somos cambiantes, somos finitos, somos perecederos. Pero Él, que es inmenso, Él no va a cambiar. Así que en eso tenemos que mirar, en esa sujeción, cómo vivo yo para Él, quién es Él, y le daré todo en adoración al Señor. Cuando yo puedo entender y comprender a profundidad quién es el Señor, entonces solamente me humillo a Él y me rindo a Él, y no tengo que estar quejándome ni protestándole, porque es un problema del hombre. Comienza a orar y que adorar al Señor y comienza a protestarle, pero Señor, mira que hiciste esto y por qué me dejaste así, ¿verdad? Sabiendo que Dios, Él va a seguir siendo el mismo. Él sabe cómo actúa, por qué actúa. Nosotros somos simplemente personas limitadas que solamente tenemos que estar sometidas. Por eso le digo que entender el señorío del Señor nos va a ayudar a vivir una vida totalmente diferente en la vida cristiana. Esto no es para nosotros vivir mandando al Señor y dándole órdenes al Señor. Y me arrodillo para darle órdenes. Yo te ordeno, Señor. No, ¿quién puede ordenar al Señor? Así que dé gracias nosotros hoy que nos tiene Él con vida. Dé gracias al Señor que Él ha abierto sus brazos de amor para salvarnos. Gracias a Él que nos conserva a Él y nos da lo que nos ha dado. Nosotros estamos vivos, hermanos y amigos. Nosotros vivimos por Él. Porque a Él le plació. ¿Por qué le plació? Le plació. ¿Por qué le plació salvarnos? A Él le plació. Entonces comenzamos a decir, pero entonces ¿por qué a Él este y por qué a este no? Sí, porque le plació. Si nos plació, le plació a Él tenernos aquí, ¿qué nos toca a nosotros? Vivir humillados bajo su mano poderosa. Si vivimos humillados bajo su mano poderosa, Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Pero vamos a vivir humillados, confiados en Él. No ansiosos, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, la diferencia va a ser muy grande. Así que su veracidad es inmutable, porque su palabra permanece para siempre en los cielos, dice el Salmo 119, el versículo 89. Su palabra permanece en los cielos. Su amor es eterno. Jeremías 31:3 y Juan 13:1 dice, y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y dice Jeremías, con amor eterno te he amado. Y el Salmo 100, verso 5 dice, su misericordia es incesante porque es para siempre, para siempre. Así que Dios es inmutable porque su poder es indestructible. En sus atributos Él no cambia, en su es absoluta, pero también Dios es inmutable en su consejo, su voluntad jamás cambia. Algunos ya han puesto la objeción de que en la Biblia dice, como dice lo que presentaba ahorita, Génesis 6:6, arrepintióse Jehová de haber hecho al hombre,
a esto podemos nosotros responder, se contradicen las escrituras a sí mismas. Ahí no. El número 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, primer libro 29, el capítulo 15 dice: el vencedor de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Así que la explicación es muy sencilla. Cuando habla de sí mismo, Dios adapta a menudo su lenguaje a nuestra capacidad limitada. Nosotros, pues, el lenguaje antropomorfo, de mirar y hacer semejanza del ser humano, y se describe a sí mismo vestido de miembros corporales como ojos, orejas, mano, corazón. Por lo menos el Salmo 78 dice, el verso 65, despertando, como que si Dios durmiera, despertando, madrugando, dice Jeremías 7. Sin embargo, ni dormita ni duerme. Entonces, cuando Él adopta un cambio en su trato con los hombres, Dios describe su acción como arrepentimiento. Si Dios es inmutable en su consejo, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, ha de ser así, porque si Él se determina en una cosa, ¿quién lo apartará? Su alma deseó, como dice Job, e hizo. Así que el propósito de Dios jamás cambia. Hay dos causas que hacen el hombre cambiar de opinión: es invertir uno sus planes, la falta de previsión para anticiparse a los acontecimientos y la falta de poder para llevarlos a cabo. Entonces hay un cambio, pero habiendo admitido que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, que es omnipotente, que todo lo puede, nunca necesita corregir sus decretos. No, el consejo de Jehová permanecerá, dice el Salmo 33, 11, para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Es por ello que leemos acerca de la inmutabilidad de su consejo. Entonces, en esto nosotros podemos percibir la distancia infinita que existe entre la más grande de las criaturas y el Creador. La creación y inmutabilidad son en un sentido, la mutabilidad y la creación, o sea, cambiante, término sinónimo. Si la criatura no fuera variable por naturaleza, no sería criatura, sino que sería Dios. Por naturaleza, ni vamos ni venimos de ninguna parte. Nada aparte de la voluntad y el poder sustentador de Dios impide nuestra aniquilación. Entonces, mirando esto, arrepintióse Dios en mirar en la condición del hombre, pero de Dios jamás. Decir que se devolvió. ¿Qué hice? No fue el hombre que cuando dice le pesó, porque no pensó que el hombre podía irse por ese camino o desviarse cuando él pudo haber encontrado en la ley que Dios le estableció a Adán al principio, porque lo puso para que se enseñoreara y le dio toda la libertad para que fuera amo de todas las cosas creadas, pero declinó en todo esto, pero no quiere decir que ha sido culpabilidad de Dios. En esto podemos nosotros concluir que cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió de lo que había dicho que haría, debemos notar que el cambio en realidad no se dio en Dios, sino en el hombre. En el hombre. Si el hombre permanecía en sus pecados, Dios iba a aplicar su justicia. Pero si el hombre se arrepentía, Él iba a aplicar su misericordia. Porque es que como en un atributo es su misericordia y el otro atributo es su justicia, si el hombre se devuelve, entonces está la misericordia. Pero no quiere decir Dios cambió con este hombre, no, el hombre, ahí están los atributos de Dios. El hombre
es el que va a decretar su destino, mostrando Dios toda su bondad. Está la justicia, y en la justicia está el juicio, y en la misericordia está su brazo extendido para salvar. Si el hombre entiende eso y se arrepiente y se llega por la misericordia del Señor, encontrará el oportuno socorro y encontrará a Dios. Entonces el cambio siempre va a suceder de parte del hombre de las cosas por los atributos que Dios ha hecho. Su relación con Dios de seguro iba a cambiar si el hombre se arrepentía. Por lo tanto, no es Dios el que cambia, sino las relaciones del hombre con Él. Las relaciones del hombre con Él sí son las que tienen que cambiar. Así que Dios sigue siendo Él mismo. Él no cambia. Él amaneció hoy como amaneció hace 1000 y 2000 años. Así que puede estar el mundo como puede estar. Nosotros ahora nos estamos dando cuenta de la situación que vivimos, pero Dios sigue siendo el mismo. Y la gente pregunta, ¿y dónde está Dios? No, la pregunta es, ¿dónde está el hombre? Dios está donde debe estar. Y Él gobierna donde debe gobernar. Y Él es soberano porque Él así lo es. El asunto es que nosotros sí somos pequeños y somos finitos. Y nos colocaron en un mundo, tenemos que mirar cómo miramos al grande, cómo miramos al Creador, cómo miramos el que nos hizo, y tenemos que someternos a todas las leyes que Él quiso establecer. Que nosotros queremos cambiar y queremos hacer cambiar a Dios por lo que yo pienso. Pero ¿quién es el hombre que le puede dar consejo al Señor? ¿Quién es la raza humana para que pueda confabularse, decir y hacer protesta contra el cielo? Eso es una locura. Porque Dios lo que quiso ha hecho, y todo lo que Él hizo vio que estaba bueno. Entonces nosotros somos los que tenemos que mirar y ubicarnos. ¿Qué está pasando? Nosotros hemos cambiado con el pensamiento de Dios. Nosotros hemos metido cosas que Dios totalmente denigra, desagrada en las Escrituras, y nosotros por encima de eso nos hemos metido. ¿Qué le puede pasar a un hombre cuando una casa está cerrada y cuando le dicen que prohibido el pase, y de pronto dice no pase, y de pronto hay perros, y de pronto hay electricidad, y de pronto hay tramperos? ¿Qué le puede pasar al hombre? Entonces la pregunta es, no fue el hombre que hizo esa casa y le puso todo eso, no, es que es el hombre que está diciendo que no se meta. Por eso dice Eclesiastés el capítulo 7 versículo 29, en esto he hallado que Dios hizo al hombre recto, perfecto. Pero claro, el hombre se quiso meter en contravía. Pero el asunto nunca ha sido de Dios. Él diseñó un mundo para que el hombre lo habitase. Y lo habitase, lo administrase bien. Pero desafortunadamente el hombre fue el que le ha dado mal uso a lo que Dios diseñó, como Dios lo creó. Y Él se lo puso ahí. Y le dio leyes y estatutos para que los cumpliera, pero lo que el hombre hace es lo contrario a lo que Dios dice. Y en eso siempre va a tener un problema, porque el problema no es Dios. Dios sí es malo, porque mira lo que está pasando. No, en sus atributos Él es poderoso, Él sostiene la tierra. Nosotros estamos aquí porque Él es el que con su mano y con su palabra está sosteniendo la tierra. El día que Él quisiera, quitaría su palabra, y nosotros ¿a dónde quedaríamos? Pero su misericordia es esa que nos sostiene, y ahí estamos. Nosotros tenemos que mirar, Señor, ¿qué debo de hacer yo? ¿Cómo me debo comportar yo? ¿Cuál debe ser mi actitud acerca de ti? Porque Él es soberano, porque Él no va a cambiar. Aunque yo diga lo que quiera decir, Él es inmutable. Sus consejos son permanentes. Su palabra permanecerá, sus atributos serán lo que siempre han sido. Así que si yo me meto y entiendo al Señor, y por su misericordia yo llego y me arrepiento, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, yo he hecho lo malo, de seguro que inmediatamente se acciona la misericordia. Y al accionarse la misericordia, enseguida entonces voy a tener todos los favores, porque ahí está ese paquete completo. Entonces nosotros tenemos que mirar como habitantes de esta tierra, y más podemos decir nosotros que el Señor nos ha constituido en sus hijos y nos ha dado esta maravillosa verdad de saber que Él es nuestro Dios,
Entonces yo tengo que mirar, entrar en su presencia y reconocer su majestad y su grandeza y decirle: Señor, tú todo lo puedes. Yo no puedo esconderme delante de ti. ¿A dónde me meto yo que tú no estés? Tú examinas, Señor, mi sentarme, mi levantarme. Si yo no puedo, ni siquiera mi palabra la ha dicho cuando tú ya la conoces, Señor. Así que tal conocimiento demasiado grande para mí, alto, y no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Yo subiera a los cielos, ahí estás tú. Si debajo de la tierra hiciera un hueco y me metiera, ahí estás tú. Si cogiera las nubes como alas del alba y me pusiera a volar, allí, ahí está. Así que ¿dónde me meto yo que tú no estés? Quiere decir, me puedo ir para otro planeta y puedo hacer lo que sea, ahí estás tú. Así que ¿dónde se mete el hombre que Dios no esté? Entonces, mirar cómo Dios diseñó y nos diseñó a nosotros para que lo adorásemos, para que lo reconociéramos, para que fuéramos diferentes. Entonces, otra cosa. Vea, por eso, en un instante, esto es lo que nosotros estamos viviendo, el coronavirus y tantas situaciones y problemas y corrupciones y delincuencia, violaciones. Todo eso, si la gente se devolviera de su mal camino, las cosas cambiarían. Porque el problema lo hemos ocasionado somos nosotros, no Dios. Todas estas plagas no las ha ocasionado Dios, ha sido el mismo hombre. Desastres ambientales, ¿quién lo produce? El mismo hombre. ¿Se ha dado cuenta usted que en estos tiempos está lloviendo más y está cayendo agua y está la naturaleza mejor? ¿Cuál es la razón? Porque el hombre se detuvo por el problema que hay. Y las cosas están funcionando mejor. Así que el problema siempre ha sido el hombre, no Dios. Dios no ha cambiado y Dios no cambiará. Las estaciones han sido y serán como Dios las diseñó. Así que eso no va a cambiar. Así que si esta mañana te amaneció siendo frío, quiere decir que Dios en esto ha sostenido. Y amanece haciendo frío, amanece haciendo calor, porque así lo diseñó el Señor. Entonces su bondad y su poder siempre siguen. Usted se da cuenta que algunas personas ahora, yo no quiero que yo... Porque es que Dios no puede cambiar eso. Nosotros queremos hacerlo cambiar de cosas que a mí me benefician a mí, pero pueden perjudicar a otros. Así que con todo lo que nosotros vivimos y hacemos, que dejará de brillar, pero sí. ¿Por qué? Porque ya su palabra la sostiene y dice, va a brillar, va a salir, tiene que salir. Guste al hombre o no le guste, eso tiene que suceder. Así que entender a esto no es ponerse uno ahora a lanzarle piedras a Dios, porque es como si tú le ladraras a la luna, y la luna es un puntico, y ladrar a la luna es un imposible. Es como si tú le tiraras piedra a las estrellas, a ver, como te descuide la piedra te cae encima. Así que en esto no podemos hacer con el Señor. Él es soberano y es más grande que todo el universo. Él es más grande que todos los soles que puedan existir. Y más grande que todo lo que el hombre se ha podido idear. Así que en su inmensidad, Él es inmenso, Él es glorioso, Él es poderoso. El Dios que nosotros tenemos no es el Dios de los pueblos. El Dios de los pueblos son imágenes que se quedan estáticas, que la telaraña y si se deja caer se parte. Esos son los dioses de los pueblos, pero nuestro Dios es el que nos sostiene a nosotros. El Dios de los pueblos, el hombre es el que los tiene que llevar. El Dios de los pueblos, el hombre es el que lo tiene que cargar, lo tiene que limpiar, lo tiene que embellecer. Pero este Dios maravilloso es el que nos sostiene, nos lleva y nos embellece. El Dios que tenemos es el único que nos puede cambiar y transformar. El Dios que nosotros tenemos y que hizo todo el mundo en un instante es el que puede cambiar y sanar cualquier enfermedad terminal. El Dios que nosotros tenemos en un instante puede hacer una cirugía sin necesidad de excisión ni necesidad de bisturí y hacer órganos nuevos.
El Dios que nosotros tenemos puede cambiar la voluntad de alguna persona que se humilla bajo la mano poderosa de Él y dice: Señor, yo no puedo con esto, así que yo me entrego a ti. Dios hace una transformación, porque ese sí es Él no cambia. Cuando una persona llega contrita y humillada a su presencia, Dios hace una obra maravillosa y transformadora. Así que este Dios que nosotros tenemos, no hay nada imposible para Él. Si esta mañana tú crees quién es este Dios, que Él no va a cambiar jamás, por muy mal que te hayas comportado, por muy mal que tú hayas accionado, pero si te devuelves ahora, porque la Biblia dice claramente que hay esperanza para los que tienen vida, así que si tú te devuelves a Él esta mañana con seguridad, con confianza, de seguro que Dios hará una obra grande en la vida tuya. No importa lo que tú hayas caminado y por donde tú te hayas conducido, no importa, porque este Dios sí es poderoso para hacer cosas extraordinarias. Así que nuestro Dios no está pegado en la pared. Nuestro Dios no está pegado y está arrinconado en un lugar que no se puede mover. Nuestro Dios es poderoso para hacer cosas extraordinarias. ¿Cuál es tu problema hoy? ¿Cuál es tu situación? No hay problema que Él no resuelva. No hay situaciones difíciles que Él no cambie. Ese es nuestro Dios. Por eso lo adoramos. Él no está sujeto a las circunstancias por esta. Él sigue siendo el mismo. Yo voy a cambiar porque ahora está pasando esto. No. Recuerda que Él sigue siendo Dios con tierra o sin tierra, con el ser humano o sin el ser humano, porque Él siempre ha existido. Dios sigue siendo Dios aunque tú lo reconozcas o lo rechaces, aunque lo adores o lo dejes de adorar. Él sigue siendo. Pero te digo una cosa, que nosotros dejaremos de existir sin Él. Nosotros sí lo necesitamos a Él. Yo sí lo necesito a Él. Y gracias le damos al Señor por eso. Lo necesito para respirar. Lo necesito para vivir. Lo necesito a Él, porque Él es la razón de ser. Él es mi todo. Entonces vivimos para Él. Por eso es diferente. Por eso no creamos que sacarla a protestar y bueno, ahora no lo voy a adorar. El que se la pierde es Él. Él sigue siendo lo mismo. Tú eres el que te condenas. Tú eres el que te alejas. Tú eres el que te vas. Él no se va. Él está. Y como Él está, nosotros tenemos que acercarnos a Él. Así que no creamos cosas que la ciencia quiere enseñar y mostrar. Dios no es... Puede hacer lo que sea. No vamos a investigar a Dios. No te pongas porque te mueres en el intento. Dios es soberano, inmenso y poderoso. Cuando tú entronizas y te humillas, te mostrará Él cosas y secretos que no le muestra a ningún grande en la tierra. Y lo menospreciado y lo que no es, escogió Dios para avergonzar a los sabios y avergonzar a los fuertes. Lo que no existía, lo que no valía nada, es lo que Él ha escogido para poder avergonzar a los grandes. Así que Dios es así. Y dice la Biblia que ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Le agradó a Dios salvar a los creyentes por una locura. Y la locura es la predicación. Amén. Así que esto es lo sencillo del Señor. Qué importante poder aceptar y creer el Evangelio de Jesucristo, que es la manera de poder conocer y entender bien al Señor. La vida sin el Señor no tiene ningún sentido.
dinero y tiene tantas cosas, no quieren vivir. Dice, ¿para qué vivir así? Claro, porque que la vida se le volvió en un sentido. Es que la vida sin Dios no tiene sentido. El sentido de la vida es nuestro Dios. Por eso, Él es nuestro Dios, lo alabaré y lo adoraré. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Con la ayuda del Señor estaremos continuando con esto. Pero recordemos, mis hermanos, recordemos que Él es grande. Y a Él hay que entregarle todo lo que Él nos pida. Todo. Es que nosotros no hemos traído nada. Yo tengo esta ropa ahora porque me la dio. Pero como dice Job, desnudo salí, desnudo me devuelve. Así que todo lo que tenemos aquí es ganancia. Llegar hasta esta edad con esta vitalidad y esta salud es de Él. Entonces, ¿por qué te voy a decir? No se lo voy a dar a Dios. Ahora me voy a retener, no voy a hacer esto, no lo voy a adorar. Te la pierdes tú. Tú eres el que te la vas a perder. Así que yo tengo que centrar con mi razón, mi entendimiento. Oye, si yo vivo es por Él, porque tengo que ponerme yo tantas cosas y ahí hablar de Dios así. No, yo vivo por Él, ahora tengo que vivir es para Él. Y lo que Él me pida, yo le entrego. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias por esta oportunidad que tú nos has regalado. Oh Señor, aleluya. Señor, a veces nosotros queremos buscar de las Escrituras cosas, pero no entender, Señor, tu inmensidad y tu poder. Tú eres un ser inmutable. Tú sigues siendo el mismo, porque nos imaginamos que hoy hubieras amanecido con el mundo y dices, ahora no voy a hacer esto. No, tú no eres así. Aunque el hombre se ponga de cabeza, peque, hable de ti, tú sigues siendo el mismo. Por eso la gente comienza a decir, ¿dónde está Dios? Porque tú sigues siendo el mismo. Nosotros somos los que tenemos que mirar. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Para dónde nos hemos ido nosotros? Porque tú estás donde debes estar, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Permítenos cada día entenderte y conocerte, Señor. Para no entrar como los niños ignorantes. ¿Dónde está Dios? ¿Y qué pasó con Dios? No, no somos niños. Tú nos entronizaste, Señor, por un camino nuevo, donde entramos y penetramos a tu presencia y te adoramos a ti, Señor. Gracias, 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 Señor Jesús. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay tormenta tan negra